Bueno, pues seguimos con la segunda parte de la programación local de Es la Mañana de Málaga de Es Radio y bueno, pues ya tenemos en nuestro estudio a nuestra primera invitada del día de hoy, que no es otra que María de la Fuente, portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores Unidos, portavoz de OCU en Málaga. Y bueno, ella también es abogada, así que bueno, la vamos a saludar ya. Nos va a ilustrar bastante sobre lo que hay que hacer cuando abusan del usuario en cualquier tipo de situación. Nos va a dar unos buenos consejos, así que la vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? Buenas tardes y encantada de estar por primera vez y con mucha ilusión aquí con vosotros en el radio. Nosotros nos alegramos de que tengas ganas de venir y de contarle a nuestros oyentes lo que pueden hacer ante según qué situaciones en las que según qué empresas, sobre todo aquellas que son más grandes, ¿no? A veces abusan de los usuarios, ¿no? De los usuarios que desconocen muchas veces la legislación y entre tanta maraña de texto legal, a lo mejor pues no caen en que tienen la posibilidad de defender sus derechos como consumidor, que es lo suyo. Esa es nuestra misión y nuestro objetivo como organización de consumidores y usuarios. Quizá la organización, creo que es la organización más antigua de España, una organización que surge en el año 1975 y a raíz de unos hechos luctuosos como fueron la colza, a raíz del intoxicamiento, El aceite de colza, el aceite sí, de colza. Esa intoxicación masiva que hubo en España, pues surge esta organización y desde entonces, a día de hoy, seguimos aquí defendiendo los derechos de los consumidores. En Málaga somos más de 4.000 socios, con lo cual, bueno, pues tenemos bastante representación en toda la provincia. Bueno, pues si te parece, María, vamos a detallarle un poco a nuestros oyentes acerca de, en fin, de las últimas actuaciones que habéis ejecutado y bueno, pues en todo caso, si te parece, vamos a empezar, bueno, por uno de los, en fin, de los episodios quizá más graves, ¿no? Durante el curso pasado, tuvo que ver con las fuertes precipitaciones que cayeron en la provincia de Málaga a finales de año y también al principio. Bueno, pues en fin, provocó muchos daños también en la agricultura, por ejemplo, y claro, hubo, por ejemplo, coches, ¿no? Coches que quedaron inutilizados y cuando es un desastre natural, los seguros, yo sé que dicen que ahí no, pero claro, luego está el consorcio de compensación, el Sí, consorcio sí. de seguros. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese caso, ¿qué acciones emprendisteis? Que además ayudasteis a mucha gente y de manera Sí, gratuita. sí, tengo que decir que es verdad que aunque decía al principio de mi intervención que somos una organización desde el año 75, pero bueno, somos una organización con recursos limitados, finitos y que nos cuesta mucho, pues como todas las organizaciones, ¿no? Salir adelante. Y en Málaga llevamos solo 2 años, pues con las dificultades que tenemos de ser pequeñitos. Y sí es cierto que cuando llega la DANA, llega a Málaga. Málaga, por suerte, no tuvimos, las consecuencias no fueron en el ámbito personal tan dramáticas como en Valencia, pero sí hubo muchos daños materiales y para nosotros supuso también un desafío poner nuestra organización al servicio de los ciudadanos e intentar ayudarle en unas situaciones tan excepcional y tan dramáticas. Esto aquí en Málaga, que por suerte, como reitero, fueron solo daños materiales, y en Bueno, Valencia en Málaga hubo un un fallecido en Alaurín de la fallecido en Torre. Alaurín, En Alaurín sí, de la Torre, un señor ya mayor, mayor. británico, de origen británico. Y bueno, pues el señor debió coger frío cuando se mojó y ya venía acondicionado y bueno, pues lamentablemente perdió la vida. Entonces, claro, no podíamos dejar no solo a los socios de OCU que llevaban 30 años o que llevan 30 años con nosotros, porque el socio de OCU es muy fiel y lleva 30 años con nosotros, y no podíamos dejarlo ahora porque hubiesen perdido su casa, su coche, toda su vida porque no pudieran pagar una cuota a nuestra organización. Había que darle ayuda, soporte en todo lo que necesitara, y lo hicimos en Valencia, lo hemos hecho aquí en Málaga, ayudarles toda la tramitación frente a las compañías aseguradoras o el consorcio, dependiendo, que a veces no es fácil y es farragoso, y sabemos que muchas veces las compañías de seguros no nos lo ponen fácil. Desde luego. Y, por ejemplo, en este caso, en lo relativo a los fenómenos meteorológicos, cambia según la naturaleza de este fenómeno meteorológico, o de la intensidad, más bien, quién se hace cargo finalmente o no.
Claro, efectivamente, porque Explícanoslo para que lo entiendan nuestros si oyentes. tiene la consideración de riesgo extraordinario, pasaría a ser el consorcio de compensación de seguro quien se hace cargo de toda la tramitación y de pagar esas indemnizaciones, que eso fue lo que ocurrió con la DANA. Es el consorcio de compensación de seguro al que tuvimos que dar parte de los siniestros, de los enseres y de los daños que se habían producido durante la DANA. En el caso de los incendios, hay que decir que, bueno, también hemos tenido en Málaga este verano, pero no con la afectación que ha habido, por ejemplo, en en Castilla-León o la provincia de León, que, bueno, me cogieron de primera mano allí porque yo estaba allí en León. Y en el caso de los incendios, son las compañías aseguradoras, a pesar de lo extraordinario que tuvo el incendio y de los devastadores que han sido. En España los incendios siempre se cubren por compañía aseguradora, entonces tendremos que atender a las condiciones que tengamos en nuestra póliza y a los límites de nuestra póliza. Bueno, pues en ese caso no habría problema, ¿no? Ahí no se pueden lavar las manos con que, bueno, pues esto depende de cómo es un desastre natural, ya no, ahí no se pueden lavar las manos. No, ahí tienen que atender nuestras reclamaciones y siempre decimos que por favor, que con todas las trabas que nos ponen las compañías de seguro o que le ponen a sus propios asegurados a la hora de reclamar, que estábamos viviendo unas circunstancias muy excepcionales para los que lo hayan perdido todo. Entonces, que por favor que se atiendan nuestras reclamaciones, que se atiendan en los plazos establecidos y que se indemnice sin dilación. Sobre las reclamaciones que habéis podido, en fin, habéis podido atender de los usuarios, aquí en Málaga, ¿cuáles dirías que son las más llamativas? En general de toda, bueno, ahora lo que está teniendo un repunte y un auge es la ciberdelincuencia, la ciberseguridad. Entonces ahí estamos teniendo los casos de phishing, los casos de usurpación de datos, bueno, que ha dado lugar a toda esta terminología que antes parecía rara, pero ahora escuchamos phishing, vishing, smishing, una serie de términos anglosajones como que, bueno, con lo rico que es el español. Totalmente, y como estamos en España, sería bueno que se explicara qué es phishing, por ejemplo. El phishing es te cogen tus datos para cometer delitos. Además que sabes que nuestra audiencia, bueno, pues hay mucha gente veterana y que a lo mejor pues, le dicen phishing y no sabe a qué se están refiriendo. Es una usurpación de datos bien para cometer delitos, para hacerte un contrato o para que tus datos personales se pasen al mercado negro de la protección de datos. Porque, bueno, suena raro, pero parecía que había un mercado negro de obras de arte o un mercado negro de joyas, ¿no? Pero también de protección de datos. Entonces, claro, todo esto ha dado lugar a una serie de terminologías porque cada vez son de tal perfección esos fraudes que aunque yo me dedico diariamente a este tipo de asuntos, cualquiera podemos caer en ello. Podemos caer en la trampa, porque además siempre se hace con apariencia de algo real. Claro. Claro, es tu banco el que te llama, es tu banco o tu compañía eléctrica y parece como que, como tú me decías, nuestra audiencia de cierta edad no son personas mayores las que, por ser mayores, porque no tengan destreza, es que cualquiera, porque si nos llama nuestra compañía eléctrica o nos llama nuestro banco, nos da fiabilidad, nos da nuestros datos, sabe nuestro domicilio, sabe nuestro DNI, ¿cómo vamos a pensar que no es nuestro banco? Cierto, es que parece de verdad bastante real. Yo lo que pasa es que con estos asuntos lo que hago es llamar yo al banco, claro, y no que me llame el banco. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, lo que tú dices, la prevención. La mejor arma y la mejor herramienta que tenemos es la prevención. Entonces, nosotros en las charlas que damos y en las campañas que hacemos pues para prevenir todo este tipo de fraude, lo que decimos es siempre y lo dice la Policía Nacional, y si lo dice la Policía Nacional tenemos que hacer caso, que a veces hay que ser hasta groseros cuando nos llaman, y lo siento por las empresas de telemarketing que operan legalmente, pero es que a veces hay que ser grosero y decir que no queremos ni publicidad, ni que nos informen, ni nada, y colgar, y que seamos nosotros, como tú bien dices, proactivamente los que llamemos a nuestro banco, los que llamemos a nuestra compañía telefónica, si realmente nos están haciendo esa oferta o realmente se nos va a cumplir la tarifa, porque todo este tipo de llamadas tienen una característica, nos apremian con que la tarifa de la luz o de teléfono va a subir,
porque nos van a cobrar un cargo si no nos cambiamos de tarifa o de compañía, en fin, todo este tipo de maniobras que nos llevan a tomar una decisión precipitada cuando en realidad no. Hay que pararse, colgar y llamar a la compañía si es verdad que nos van a cambiar de tarifa o si me van a poner una penalización, cualquier cosa así que nos llaman apremiándonos para cambiar de tarifa. Y cuando venga una oferta también pedir que nos la manden por escrito. Por escrito, Pero efectivamente. incluso a la compañía. Sí, pedir la oferta por escrito y el contrato por escrito, como siempre. Es que no hemos olvidado que contratábamos siempre por escrito, firmando un documento. Pues hay que pedirlo. Se ha generalizado suministros básicos que todos necesitamos, como la luz, el agua, el teléfono e Internet, que ya se considera un suministro también básico porque lo necesitamos para trabajar, pues se ha generalizado que se contraten telemáticamente con una grabación a la que nunca luego tenemos acceso. Se tiene menos garantías jurídicas que unas elecciones en Venezuela, perdón. Era una broma. En todo caso, siempre, pues eso, pedir las ofertas por escrito y tener acceso a toda la letra pequeña, que es mucha, porque claro, si al final no puedes ni acceder a tu grabación, no te garantizan nada y te pueden haber colado otra cosa sin que tú lo sepas. Eso puede ocurrir. Sí, claro, porque por además, supuesto. si en una grabación tú dices acepto tal cosa, vale, pues pueden aplicártelo en otro en otro tipo de oferta distinta. No conocemos esa grabación, no nos facilitan esa grabación después de contratar. No conozco a ninguna persona o a ninguna reclamación que haya atendido que me digan tengo la grabación del contrato que firmé. En fin, pues ya decimos, siempre tomar ese tipo de precauciones. No sé si algún consejo más también en este sentido, con este tipo de ofertas. Efectivamente decías que había que a veces ser un poco cortante, ¿no? Quizá cuando a uno lo llaman y le insisten, porque además a veces ocurre lo siguiente. Te dicen cosas como que esa oferta es exclusiva a nivel de teléfono y te intentan... Son muy persuasivos, están adiestrados para eso, entonces son muy persuasivos. Es muy fácil caer y piensa que una persona que está tranquilamente en su casa o no está preparado para eso, le cogen otra actividad o en otra cosa y bueno, pues es fácil porque están entrenados para eso, entonces es fácil caer. No tienen por qué ser personas de cierta edad, no tienen por qué ser personas mayores. Cualquiera podemos caer. Sí, a cualquiera nos la pueden colar. Bueno, volviendo con el asunto de la DANA, ¿todavía os quedan muchas reclamaciones pendientes en ese sentido? Se están tramitando. Ya lo que es recepcionar reclamaciones, ya todas sí están en el trámite de reclamación. Pero claro, tardarán... Se tarda, sí. Y siempre en el caso de la DANA, bueno, aquellas que no tuviesen seguro no tienen derecho a indemnización, salvo que la zona fuera declarada zona catastrófica, que por eso nosotros solicitamos al gobierno que se declarara la zona catastrófica como la Cártama, Pizarra, todos los que sufrieron los daños, pero zona catastrófica se declarará... En el Alhora había una auténtica piscina, con las inundaciones. Y solo declararon zona catastrófica a la Laurín de la Torre. Sí. Y el argumento a lo mejor es porque murió una persona. Pero que sí, que lo lamentamos mucho todos, pero quizá también, bueno, quizá no, seguro. Es decir, lo que no puede ser es que los daños materiales que ocurrieron en la Laurín de la Torre sean válidos para pedir esas indemnizaciones, pero los de otros municipios no. Es algo totalmente incomprensible. Es decir, porque es la misma DANA. Es la misma DANA. Es la misma DANA, son circunstancias prácticamente iguales. Los mismos daños. Los mismos daños. O sea, no es consistente. No es nada consistente. Y que esas ayudas fueran reales y efectivas, que no pasaran como ha pasado en La Palma, como hemos visto, y en otros lugares que no han llegado. ¿Por qué? Porque me decían los agricultores que no tuviesen seguros, perdían sus cosechas y lo perdían todo, no tenían posibilidad de acceder a ninguna ayuda. Salvo que declararan zona catastrófica. Salvo que por eso era nuestra insistencia de que se declarara zona catastrófica, porque era la única posibilidad de que pudieran tener una recompensa o una indemnización por los daños sufridos. Sí, desde este programa se reclamó muchas veces que se declarara zona catastrófica en diversos municipios de la provincia, porque también hasta los ayuntamientos
ven que si no se declara zona catastrófica, tampoco el Estado les puede ayudar. Claro. Y como eso depende de quién depende, pues, en fin. Si te parece, vamos con un asunto más concreto. En la provincia de Málaga, bueno, pues que ha tenido que ver con festivales de música al aire libre, en los que se producen ciertos abusos. Y, por ejemplo, en el Bombastic Costa del Sol, ¿no? Sí. Hemos denunciado O en el Bella Festival en de Marbella Marbella Festival también. también, aquí en Málaga concretamente dos, además que claro, con el verano y la Costa del Sol pues es una época propicia para los festivales. Hemos denunciado aquí en Málaga, Málaga 2, pero en toda España también, porque ya veníamos alertando de las prácticas abusivas que se cometen en estos festivales. Además, si tenemos en cuenta la cantidad de gente que mueve en estos festivales, calculamos que aproximadamente hay unas 400.000 personas afectadas en toda España. Son muchas, son muchas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de abusos por parte de estos festivales que lo hemos denunciado al Ministerio de Consumo y que hemos pedido una normativa que regule este tipo de festivales que se dan en la época de verano y que, bueno, pues como decía, mueven a mucha gente. Te cobran una comisión, bueno, para empezar te ponen la pulserita, bueno, como conocéis, la pulserita, y para recuperar ese dinero de la pulserita, es decir, para recuperar un dinero que es tuyo, ya te hacen pagar 2 o 3 euros. Que dices, bueno, no es mucho dinero, 2 o 3 euros, pero cuando son muchas personas es mucho. Es un dineral. Es mucho dinero. También te cobran por salir y entrar del festival. Es decir, que si tienes una necesidad porque tengas que salir del festival algo para volver 5 minutos, tienes que pagar para salir y entrar. Sí, sí. Nos hemos encontrado algunos casos, claro, que esto nos lleva, a mí me lleva a plantearme incluso si esto no sería una retención ilegal. Es decir, si yo no pago, no puedo salir en un teatro, en un cine, para salir no nos cobran. Si tenemos que salir en mitad de la película, nos cobran para salir. Bueno, pues hemos encontrado este tipo de prácticas. Sí, si tiene una urgencia o tiene que ir al baño o lo que sea, deberá poder salir y volver, eso pagó su entrada. Sí, pues no hemos encontrado este tipo de casos. Y también cuando se suspenden los festivales por causas meteorológicas, o incluso cuando un festival anuncia o compras entradas para un festival porque viene un cantante famoso, importante, o que tiene ese especial interés en ir al festival y cambia la programación, no devuelven las entradas, no devuelven ese precio de las entradas. Y también otro de los abusos es la prohibición de entrar con comida y bebida, que eso ya lo conocemos y sabemos todo. Entonces consideramos que concretamente este tipo de prácticas, estas 4 prácticas, son abusivas y las hemos denunciado al Ministerio de Consumo. ¿Y habéis recibido algún tipo de respuesta? Por ahora no, porque acaba de pasar el verano, hemos hecho recopilación de todos esos datos, recompilación de todas esas denuncias. Hicimos una campaña antes de verano advirtiendo a toda esta gente que iba a asistir a los festivales que denunciara estas prácticas porque no son legales. Porque, por ejemplo, si cambia la programación de un festival y cambia uno de los cantantes que vamos a visitar, hay una modificación de ese contrato, porque no deja de ser hemos contratado unas condiciones que no se van a dar. Si un consumidor reclama y quiere que se le devuelva el dinero, tiene derecho, porque sus condiciones esenciales de ese contrato han cambiado. No va a ver al artista por el que ha pagado una entrada. Lo que pasa es que muchas veces los consumidores desconocen cómo llevar a cabo ese trámite, o si tienen que meterse a lo mejor coloquialmente en un embolado que no le acaba mereciendo la pena, a lo mejor en cuanto al coste o el tiempo que tenga que dedicar, ¿no? Ese es el eterno problema que tenemos en este país, y yo llevo 20 años dedicándome al tema de las reclamaciones y es agotador. Es verdad que el usuario muchas veces desiste, como bien dice, de reclamar, porque ya es muchas veces, y es más el tiempo que se dedica a la reclamación que lo que en sí la cuantía económica. A veces parece una cuestión de honor. Pues en consumo te encuentras con eso, que muchas veces ya no es la cantidad económica, sino decir, bueno, me han tomado el pelo, es como tú bien dices, es una cuestión de honor, de moral, de decir, no, esto no es justo, lo voy a reclamar.
Básicamente que no hay derecho a que pisoteen tus derechos como consumidor Sí, y mucha gente, bueno, pues hay gente que lo reclama. La verdad sí, que para sí. mí un auténtico reconocimiento, ¿no? A Sí, estas personas porque que se atreven, ¿no? a reclamar y efectivamente cuando a nosotros nos llegan muchos socios o nos llegan muchos usuarios a la OCU que nos llegan ya agotados. Nos llegan agotados porque de estar reclamándole a la compañía aérea, de estar reclamándole a la compañía de seguro, hablando de seguro y que no le atienden. Entonces es verdad que cuando nos llegan a la organización nos llegan ya muy cansados del tiempo que le llevan dedicando, de que no les den respuesta, de que no les contestan y es cierto, es cierto. Y bueno, si quieres decirle algo a nuestros oyentes sobre la posibilidad de contar con vosotros Sí. cuando tengan algún problema, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, nosotros, como decimos, llevamos 2 años aquí en Málaga, estamos intentando pues darnos a conocer, que sepáis que estamos aquí en Málaga. Todavía no puedo decir porque no es oficial, pero vamos a tener una sede física donde poder atendernos, porque sé que es verdad que hay gente muy mayor que el tema de las tecnologías les cuesta mandarnos la documentación, escanear, ¿no? Entonces, bueno, pues les vamos a facilitar esa tarea y que puedan venir a traernos la documentación y nosotros les ayudamos a preparar las reclamaciones. Nosotros tenemos un número de teléfono donde siempre se les va a atender, que es el 951 560 028, siempre les atendemos. Y en la página web de OCU, en la delegación de Málaga, ellos pueden pedir una cita eligiendo el día y la hora. Y además es que hablando de eso, de la presencialidad, de tener un sitio físico es fundamental para las personas mayores. Mira cómo ha pasado eso con los bancos, ¿eh? Sí, La cantidad de trámites que obligan a hacer de forma telemática y cuando les quitan en un pequeño municipio, les quitan su sí, oficina y las personas mayores se quedan totalmente vendidas porque no controlan las nuevas tecnologías, no saben hacer las cosas por Internet. Hay gente mayor que sí, ojo, ujú, pero bueno, hay personas que pues son de otra generación ya que no... sí, Y no hay derecho, porque al final claro. están pagando por su servicio. Cuando colocan un dinero en una cuenta bancaria, el banco se está beneficiando Sí, de esa liquidez. de salir. Es la exclusión financiera, pero que sufren los mayores y los no tan mayores, porque en cualquier ámbito rural, en una zona más despoblada, el no tener una entidad bancaria se convierte en un problema. Se convierte en un problema y además cuando el banco nos está obligando a utilizar un canal, que es una app que nos ha instalado en el móvil o nos está obligando a utilizar el canal tecnológico. Y ahí vienen los fraudes. Si nos estás obligando a utilizar un canal tecnológico para hacer las operaciones, pues en Málaga más de 18.000 reclamaciones de fraude tenemos. Según ¿Cuántas? datos, más de 18.000, según datos de la policía, según datos de la policía y del Ministerio del Interior. No son muchísimas. Son muchas, ¿eh? Estoy hablando de toda la provincia, pero son del año pasado, del año pasado. Este año no sabemos cuándo acabe el Cuando año, acabe el año, pues podrá valorar la cifra. posiblemente, y Hayan sí, aumentado. y siguen creciendo. Esa es la tendencia. Claro, porque si nos obligan o nos canalizan a utilizar un canal telemático, pues tenemos mayores posibilidades y somos más propensos a caer en los fraudes online. Bueno, ya digo que nadie está libre Nadie. de caer en esos fraudes. A mí, sinceramente, ya digo, tengo esa costumbre de pedirlo todo por escrito, pero es verdad que a veces presionan mucho y presionan mucho con que determinada oferta solamente, como decía antes, solo te la puedes hacer online, este trámite solo se puede hacer online y ahí vienen los problemas, efectivamente, como decías tú. Pero es que los fraudes son ya de tal perfección que a veces, como hay esas suplantaciones, incluso de correo electrónico, de páginas web, son muy difíciles de detectar. Bueno, pues María de la Fuente, abogada y portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios en Málaga. Ha sido un placer tenerte por aquí en nuestros Yo encantada, estudios por supuesto. para que ayudes a nuestros oyentes a, bueno, pues a evitar fraudes, también a reclamarlos si es oportuno y bueno, pues seguiremos hablando contigo. Pues estupendo, yo encantada de estar con vosotros. Bueno, vamos a dejar a María y a nuestros oyentes, los vamos a dejar a continuación con unos cuantos consejos publicitarios. Nos vamos a publicidad unos momentos, pero volvemos a continuación con más entrevistas en Es la Mañana de Málaga. En este caso, bueno, pues vamos con Carolina Rodríguez, la nueva delegada del Círculo de Empresarios en Vélez, Málaga. Así que ya saben, unos 5 minutos y volvemos con ustedes. Muchas gracias por sintonizar Es Radio, concretamente esta emisión local.
Son muchos los que buscan